Queríamos consultarlo cómo están siguiendo ustedes desde Corrientes, desde la Cámara que agrupa a cuántas estaciones de servicio correntinas. Y nosotros somos un total de 102 estaciones en la provincia, de las cuales 79 están agrupadas en la asociación. Bien, ¿qué ha pasado en estas horas con el valor de los combustibles líquidos ahí en Corrientes? Teniendo en cuenta este contexto internacional tan particular que estamos viviendo en el mundo con respecto a esta situación en Irán, Israel, Medio Oriente. Sí, bueno, nosotros ya veníamos sosteniendo que la posibilidad de un incremento era muy cierta. No es ajeno a nadie que el precio del barril de petróleo, desde que empezó este conflicto bélico, se fue incrementando día a día. Ya prácticamente se estaba hablando el día de ayer por la mañana que el atraso en los precios del combustible rondaba entre un 20 y un 25% a consecuencia de ese incremento del petróleo. Y bueno, ayer hubo un pequeño ajuste. Tampoco consideramos que haya sido en consonancia con el desfasaje que hoy existe. En algunos casos apenas fue del 1% o del 1,5%. Pero bueno, es un tema que hay que seguir de cerca. Realmente incrementar de manera drástica el valor del combustible como sí ha sucedido en otros países, yo creo que sería negativo para el desarrollo de las estaciones de servicio acá en nuestro país, considerando que el consumo nunca se ha podido reactivar de la manera en que se preveía si lo comparamos con años anteriores, ¿no? Gold, entonces el porcentaje en estas horas de incremento que han tenido ahí en Corrientes, que debe ser más o menos parecido en todas las provincias, ¿de cuánto ha sido? Entre el 1 y el 1,5%. ¿Esperaban más o le dijeron esta es la primera parte de un incremento mayor? ¿Tienen ese diálogo con las petroleras? No. No. Nosotros únicamente nos enteramos de los aumentos prácticamente de la misma forma que se entera el consumidor. Unas horas antes no tenemos un diálogo en el cual consensuemos o nos avisen del aumento. Está claro. O sea que así es, son decisiones particulares que toman las petroleras y incluso algunas que ni siquiera antes me acuerdo que ustedes actualizaban los medidores, ahora lo hacen directamente desde las centrales de las petroleras, no es local tampoco. En el caso de YPF sí, porque tiene un sistema de consignación en el cual es la propia petrolera la que actualiza los sistemas y por ende se actualizan de esa manera también los surtidores en cada una de las estaciones. Con respecto a lo que es el mercado petrolero, que es muy específico, muy especializado, hoy, ¿qué combustibles o qué volúmenes exporta Argentina de petróleo? ¿Qué saben ustedes? ¿Y qué es lo que estamos importando? Porque se está importando, tengo entendido, por ejemplo, gasoil, ¿no es así? Bueno, nosotros hoy a nivel país estamos en una carrera nosotros lo denominamos la carrera por el autoabastecimiento. Sin duda que las posibilidades que brinda la extracción de petróleo en Vaca Muerta apunta a que en pocos años podamos lograr ese objetivo, pero en el interín necesitamos importar sobre todo gasoil, porque la capacidad de refinación, a pesar de que hoy día ya estamos alrededor de... Ayer veía justamente las últimas cifras y en el mes de enero, por ejemplo, se llegó a un récord de prácticamente de una producción promedio de casi 890.000 barriles por día. Eso podría hablarse de que generaría así un autoabastecimiento, pero el problema es que tampoco tenemos la capacidad de refinación suficiente como para... Tenemos el petróleo, que es la base de los combustibles, pero hay que refinarlo, hay que procesarlo y eso
tiene un cuello de botella que son la cantidad de refinerías que hay en Argentina. Sí, más que sí, no solamente la cantidad, sino la capacidad de procesamiento, porque probablemente con la misma cantidad de refinerías, en la medida en que se pueda agrandar la capacidad de refinación, se pueda obtener mayor producto, pero bueno, en eso están trabajando las distintas petroleras para poder ampliar su capacidad. Bien. Pero bueno, como le comentaba, esto hace que se tenga que importar producto y obviamente el producto que se importa viene a precios internacionales. Entonces, eso es lo que impacta también en el incremento de los precios locales. Claro. Sí, sí. O sea, porque ese valor internacional está más alto de lo que se podría, lo que podría costar si el producto se procesa con petróleo nacional en refinerías argentinas. Exactamente. Uh-huh. Y del gasoil que se consume en la Argentina, ¿cuánto importamos? ¿La mitad, la tercera parte? No, un 20%. Uh-huh. Hoy Bien. estamos en alrededor de un 20%. Bien. ¿Y cómo está el consumo? Porque sabemos que cuando empieza a moverse la aguja de la suba de precios, también hay una retracción en el consumo, ¿sí? Sobre todo no por ir el transporte de cargas, porque sí o sí hay que mover las cargas, sí o sí hay que transportar personas, pero hay un consumo que se resiente, ¿o no? Ese es el principal problema que estamos enfrentando las estaciones de servicio porque no se ha logrado adecuar el consumo a los volúmenes que veníamos sosteniendo en años anteriores. Pero no solamente por la retracción que puede llegar a haber en la economía, sino porque dentro de este nuevo escenario de liberación de mercado, vamos a llamarlo de esa manera, aparecen figuras de distribuidores mayoristas, inclusive a veces la competencia de la propia petrolera que vende directamente a los grandes usuarios. Entonces también hemos notado una migración de ventas desde las estaciones de servicio hacia estos distribuidores, que hace que una parte de la torta que correspondía a las estaciones de servicio hoy haya migrado hacia otro sector. Entonces, si nosotros consideramos o hacemos un análisis global de lo que serían las ventas dentro del mercado, y tal vez podemos hablar de que hay un crecimiento de un 10%, pero lamentablemente ese 10% no le toca a las estaciones de servicio. Ah, lo hace directamente las petroleras. Porque ha migrado de canal. Claro. O venden directo a las petroleras o lo venden distribuidores mayoristas a eso. Que a clientes que eran de ustedes. Consumo. Exactamente. Uh-huh. Y entonces el volumen que ustedes comercializan cae, baja. Así es. Y por lo tanto también baja la rentabilidad. Por supuesto. A tener menos mercadería y algunos clientes que eran de ustedes pueden comprarle a otro, quizás a un poco más barato, ahí se pierde un negocio. Así es, tal cual. ¿Y eso está habilitado, es legal o cómo lo manejan las petroleras y ustedes? No existe ninguna restricción para que se trabaje de esa manera. Lo que pasa es que pasa más por una cuestión de sensibilidad de mercado y yo diría hasta de ética dentro del negocio. O sea, no sucede en otros países donde la irrupción de estos distribuidores mayoristas atenta contra el desenvolvimiento de las estaciones. O sea, generalmente los mercados están bien definidos. Lo que pasa es que si la propia petrolera no le pone tope a la aparición de los distribuidores, se complica. Entonces hay que diferenciar bien los canales y dar prioridades. Claro. ¿Y esos distribuidores que han aparecido en escena, son nuevos o estaban parados o a media máquina y ahora se activaron? ¿Cómo? Y hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay distribuidores que ya existían y ahora han redoblado su funcionamiento, o hay otros que son nuevos, o sea, hay de todo. Bien. Y van a los grandes consumidores, no sé, una empresa de transporte o de colectivo, sí, y le dice, mira, tengo este valor de gasoil por tener que comprarme, no sé, un camión o 2 camiones, una cosa así, que antes compraban en el surtidor de ustedes.
Sí, sí, generalmente son grandes consumidores, la industria, el transporte, empresas constructoras, el campo, o sea, el agro. Por ahí pasa esta migración de consumo. Bien. Gol, le agradezco este contacto y bueno, estaremos muy atentos a ver cómo evoluciona este conflicto bélico que tiene como componente este tema tan particular que es el petróleo, que por ahí es algo que ocurre muy lejos, pero que puede llegar a tener incidencia y de hecho ya lo está teniendo, por suerte no del mismo calibre que en otros países, como en Europa, que ha aumentado mucho, sobre todo también el gas ha aumentado mucho en Europa, y esto hace que, bueno, veamos un conflicto que parece muy lejano, muy cercano cuando vamos a una estación de servicio acá en Corrientes o en Formosa. Sí, sí, tal cual. Hay que seguirlo de cerca y es por ahí la ventaja que nos ofrece ser un país petrolero. Esa es la diferencia con Europa, donde la mayoría de los países de Europa continental dependen exclusivamente de la importación. Entonces cualquier movimiento, oscilación brusca repercute directamente y de manera drástica, cosa que no sucede acá. Bien, Gol, muy amable en atender a Radio 1 de Formosa, gracias. Gracias a ustedes, que tengan unos días. Hasta luego, ahí tenemos a